Hola, bienvenidos a la cuarta entrega de Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y lo financiero. El día de hoy vamos a hablar de la correlación entre bonos y acciones y vamos a ir viendo cómo esta correlación ha ido cambiando a lo largo de estos últimos meses o años y por qué esto es importante. Entonces, bueno, antes de entrar al tema, me gustaría hablarles de pues, cómo es que funciona la diversificación y por qué las correlaciones son importantes. ¿No? La diversificación en esencia es esta capacidad que tienen o característica más que capacidad, esta característica que tienen los activos de moverse de manera encontrada para poder paliar ciertos riesgos. ¿No? No quieres, o por lo menos si estás invirtiendo a largo plazo, no quieres que todo tu portafolio se mueva en tándem. Obviamente, si todo va para arriba, pues sí quieres que todo suba, pero en momentos de mercado en donde las cosas van mal, entonces quieres tener activos que se muevan de manera encontrada, es decir, algunos suban, algunos bajen, de tal forma que puedas protegerte de esa bajada general del mercado con activos que se muevan de manera contraria, es decir, que suban cuando el resto está bajando. Entonces, un portafolio bien diversificado no va a ser un portafolio que maximice, ¿no? Que maximice los rendimientos. De hecho, en otro capítulo de Contrapunto voy a hablar un poco de los mitos de la diversificación, pero sí va a ser un portafolio que te proteja de momentos malos en el mercado, ¿no? Entonces, buscas activos, generalmente, eso es lo que te dice la teoría clásica, la teoría normal, buscas activos que estén correlacionados de manera negativa, es decir, cuando uno suba, el otro baje, cuando otro baje, cuando uno baje, el otro suba, de tal forma que pues en promedio tengas un rendimiento positivo, pero no bandazos y cuando las cosas, digamos, que vayan para abajo, pues tengas un activo que te proteja de esa posible bajada de rendimientos, ¿no? Entonces, cómo históricamente los bonos y las acciones habían estado correlacionados de manera negativa, los precios de los bonos y el precio de las acciones, de tal forma que el portafolio o un portafolio típico, o el portafolio típico por lo menos en Estados Unidos, que era el portafolio 40-60, 40% bonos, 60% acciones, pues era un portafolio que servía, que era un portafolio diversificado. ¿Por qué? Porque los bonos y las acciones se movían de manera distinta. ¿Por qué sucedía esto? ¿No? Generalmente sucedía porque cuando la Fed sube tasas, ¿no? Es porque está buscando enfriar la economía. Si no terminan de entender qué onda con la política monetaria, hace poco hice un capítulo de Desenmascarando las finanzas de política monetaria. Échenle un ojo, pero en esencia es cuando la Fed sube tasas, es que busca enfriar la economía y porque la economía está muy, muy, muy caliente, digamos, o sea, hay una actividad económica bollante y eso es señal de que a las acciones les tiende a ir bien. Las acciones son las empresas en una buena economía les tiende a ir bien, entonces una subida de tasas, ¿no? Que acuérdense que hay una relación inversa entre tasas y precios de los bonos. Cuando suben las tasas, bajan los precios de los bonos. Entonces, una subida de tasas generaba una subida en el equity o en las acciones. ¿Por qué? Porque a la economía le estaba yendo bien, es decir, el precio de los bonos bajaba, el precio de las acciones subía. Estaban inversamente correlacionados. Cuando la Fed bajaba tasas, generalmente era para reanimar la economía, para una economía que se estaba enfriando ya demasiado, pues un poco para darle aliento a la economía, la Fed baja tasas, es decir, los precios de los bonos tienden a subir, pero si obviamente la economía está pasando problemas, pues obviamente las empresas están pasando problemas y las acciones les tiende a ir mal. Entonces, cuando la Fed bajaba tasas, generalmente lo que pasaba es que los precios de los bonos subían y las acciones bajaban. Y esto ha sucedido casi siempre, ¿no? De los últimos 11 ciclos de tasas, solamente en dos no ha sucedido, en donde la Fed baja tasas no para reanimar la economía, sino porque simplemente dice, ok, ya no necesitamos tasas tan altas y vamos a bajarlas, lo que se conoce como el soft landing. Realmente solo ha sucedido dos veces en los últimos 11 ciclos. Entonces, digamos que lo normal era que cuando la Fed empezaba a bajar tasas, a los bonos les iba bien,
y a las acciones les iba mal porque la economía se enfriaba, ¿no? Entonces, históricamente sí había funcionado, por lo menos en las últimas 2 décadas y media, cuando subían tasas, bajaban los bonos, subían las acciones y viceversa. Entonces el portafolio compuesto de acciones y bonos, pues era un buen diversificador, un portafolio bien diversificado. Sin embargo, las cosas cambiaron o las cosas tienden a cambiar y tenemos un periodo anterior al que estamos viviendo ahorita, pero las cosas tienden a cambiar cuando la inflación es alta. Y déjenles presento esta gráfica en donde podemos ver eh, cómo se había comportado la correlación de los bonos con las acciones. Vemos cómo la correlación, pues prácticamente desde aquí, ¿no? Aquí hay un periodo pequeño, pero la correlación entre bonos y acciones tendía, o por lo menos durante los últimos 25 años, tendía a ser negativa, ¿no? Veníamos, sin embargo, de un periodo de correlación alta. Esta gráfica no la puedo echar más para atrás porque Bloomberg no me da los datos, la he visto en otras ocasiones, ¿no? Con datos más viejos, pero por lo menos en Bloomberg no me deja generarlo. Pues por eso no les presento más, pero digamos que veníamos de un periodo de correlaciones positivas, es decir, de que un portafolio diversificado, que 60-40 o 40-60 ya no funcionaba o no funcionaba porque los activos se movían en tándem. ¿Qué pasaba en este periodo o qué pasó en este periodo? La inflación era alta, ¿no? Entonces, cuando la inflación es alta, generalmente tiende a romperse esta tendencia de correlaciones bonos, acciones. ¿Por qué? Porque inflación alta implica que los bancos centrales tienen que mantener su tasa más alto de lo normal y esta relación entre baja de tasas y acciones tiende a romperse. Y lo vemos acá, ¿no? En este periodo las correlaciones no funcionaban. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos, digamos que las correlaciones negativas ya no son parte del pasado. Esta es correlación de un año y vemos cómo, pues prácticamente desde el 2022 las correlaciones entre tasas o entre bonos y acciones se volvieron positivas. Es decir, el conjunto de estas dos no es un buen diversificador. El portafolio solo compuesto de bonos y acciones pues, no necesariamente es un buen diversificador. ¿Por qué? Y lo que estamos viendo aquí en esta gráfica es porque pues, tuvimos este pico inflacionario, ¿no? Voltean a ver, bueno, esta gráfica, si se fijan, viene de los 90s y esto prácticamente, si lo echamos para atrás, vamos a ver lo mismo en los 80s y en parte de los 70s. ¿Por qué? Porque la inflación en esa época fue una inflación alta, ¿no? Ya después hubo como estabilidad en la inflación, pero por lo menos este periodo generó un periodo de correlaciones positivas entre bonos y acciones. Y lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, las correlaciones se rompen y tienes a un portafolio pues, que no te funciona para o como mecanismo de diversificación. Eh, ¿Qué tan, digamos que este paradigma está cambiando? ¿No? Esta gráfica que vemos aquí la podríamos ver hacia adelante. Estas correlaciones ya se rompieron ya para un buen periodo de tiempo. Hacia adelante. Esa es la pregunta. Mi idea es que ya no vamos a ver en un buen rato correlaciones tan negativas como las veíamos aquí. Punto siete, punto cinco, ¿no? Probablemente veamos las correlaciones entre bonos y acciones viviendo en un rango entre punto 2 y menos punto 2. ¿Por qué? Porque es altamente probable que estemos viviendo en un mundo ligeramente más inflacionario que antes. No necesitamos ver inflaciones del 10, 11, 12% para que la inflación, para que esta correlación se rompa, simplemente que la inflación esté por arriba de lo estimado y por lo tanto los bancos centrales tengan que tener tasas terminales más altas de lo que el mercado está esperando. Y si se fijan en esta gráfica, pues es un poco hacia dónde vamos. Lo que estamos viendo aquí es la proyección de la Fed respecto a dónde van a terminar las tasas o el ciclo de tasas. Si se fijan, estaba bien anclado, ¿no? Prácticamente en 2.50 y de repente los últimos 3 trimestres dicen, no, ¿sabes qué? La tasa terminal va a estar un poquito más alta, 2.56. Después te dicen, no, ¿sabes qué? Un poco más alta, 2.75. Y en la de septiembre de este año te dicen, no, ¿sabes qué? Un poco más alta, 2.88. Y esta tendencia al parecer va a la alza. Eso quiere decir que las tasas terminales van a ser más altas. ¿Por qué? Porque la inflación, probablemente la inflación terminal sea más alta. ¿Por qué? Porque generalmente o estamos viviendo en un mundo más inflacionario, un mundo en donde
China ya, o sea, está perdiendo relevancia en el comercio internacional, esta deschinización de la cadena de producción es un proceso que va a terminar siendo más caro. Tienes temas de desglobalización, que es un poco la idea, tienes temas de eventos geopolíticos que te podrían causar problemas, son inflacionarios, eventos naturales, ¿no? De climáticos que también podrían ser inflacionarios. Entonces, a ver, no estoy diciendo que estamos viviendo en un mundo de inflaciones del 7, 8, 9%, pero sí en un mundo en donde probablemente la inflación esté por encima de lo que estábamos acostumbrados los últimos 25 años. Ya no es un 2% en el caso de la Fed, un 3% en el caso de México, pero sí probablemente un 3% en el caso de la Fed, un 4% en el caso de México. Y esa inflación esperada extra probablemente haga que las correlaciones entre bonos y equity, bonos y acciones, sean mucho más cercanas a cero o vaya, no tan negativas como antes, ¿no? Que es un poco lo que veíamos acá. En ese sentido, pues nada más hay que tener cuidado. Esta correlación bonos y acciones negativa se rompió ya hace unos 2 o 3 años. Es probable que sigamos viendo correlaciones pequeñas. Eso no quiere decir que no sea un buen diversificador, ¿no? El simple hecho de que no estén correlacionados o que tengan una correlación pequeña sirve de diversificador, pero no tanto como lo que veíamos en este periodo, en el periodo que va del 2000. Pues sí, a ver, podremos ir desde ¿no? Del 2000 hasta el 2020, en donde pues, era un claro diversificador. Ahorita esa claridad ya no es tan obvia y pues por lo tanto hay que tenerlo o hay que tratarlo con pinzas y ser un poco más cautelosos respecto a invertir en acciones y en bonos como un mecanismo de diversificación. Espero que les haya gustado esta idea. Si les gustó, compártanla. Si les gustó, suscríbanse. La idea es que sigamos sacando material 3 veces a la semana. Hice un cambio ligero respecto a las publicaciones anteriores. Antes salían lunes, miércoles y viernes. Ahorita van a estar saliendo de aquí hasta el futuro previsible. Martes, contrapunto. Jueves, desenmascarando las finanzas y el viernes el libro de la semana. Entonces, sin más, nos vemos el siguiente martes. Saludos.